¿sí? Ahora los participantes dicen, pueden ver mi aplicación. Vamos a ir viendo los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? A ver. Puede ser que sean sustancias químicas que llevan una señal. Sí, una señal, no solamente una señal, sino que es una señal de comunicación, ¿sí? Que tiene un sentido y tiene un receptor y tienen mecanismos que hoy no vamos a ver los mecanismos moleculares ni los receptores moleculares de cada neurotransmisor, pero es deseable que ustedes se preparen una tablita donde diga dopamina, por ejemplo, qué tipo de receptores tiene, qué mediadores químicos y qué mensajeros tienen internamente, porque así van a empezar a comprender cuáles son las señales asociadas, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo estas redes de neuronas que secretan un mismo neurotransmisor interactúan en el cerebro, digamos, relacionados con algunas funciones en particular. Entonces, ustedes de anatomía tenían relacionados algunas áreas del cerebro con las funciones específicas. Ahora vamos a ver un poco más profundamente algunas que son estructuras y otras que son neuronas que tienen la particularidad de secretar la misma sustancia y no es una neurona, es un grupo de neuronas que generan conexiones como si fueran cables en regiones del cerebro, ¿sí? Y que llevan información. A ver, vamos a ver, Agustina, dame una mano, lee lo que es la consigna número 1. Agustina se fue a escuchar Cerati, ¿no? A ver, ¿estás por ahí, Agustina? Bueno, Paula, a ver. Paula, si estás por ahí. Paula. Oh, no hay nadie. Bueno, sigo. Ahí leo si quiere. Dale, dale. Dice, el punto, para comprender las funciones de la dopamina a nivel central, es necesario conocer la distribución de sus vías en el sistema nervioso central. La dopamina participa en la expresión de comportamientos, en la cognición, en la actividad motora, motivación y recompensa, regulación de la producción de leche, sueño, atención y el aprendizaje entre sus más importantes funciones centrales. Las neuronas que liberan dopamina en el sistema nervioso central se organizan en núcleos. Un núcleo es una agrupación de cuerpos neuronales, desde donde parten las vías, conformadas por los axones de dichas neuronas que liberan dopamina en sus terminales sinápticas. Este conjunto de núcleos y sus vías conforman un sistema denominado sistema dopaminérgico difuso. Las vías de este sistema difuso se denominan mesolímbica, nigroestriatal, mesocortical y tubero infundibular. A partir de los conocimientos de anatomía, en la imagen adjunta identifique los núcleos que originan cada vía dopaminérgica y señale las estructuras que son inervadas por ellas. Transcriba en el texto el origen y distribución de cada sistema dopaminérgico. Bien, entonces tenemos acá la mesolímbica, ¿sí? La podemos ubicar, la mesolímbica, ¿y dónde va hasta dónde va la mesolímbica? Desde el mesencéfalo hacia el sistema límbico. Claro, desde el área tegmental ventral hacia el sistema límbico. Muy bien, ¿y la mesocortical? Sigan las Agustinas, a ver, que no estaban. ¿Sí ven Agustina? Tampoco. Las Agustinas se me durmieron. Clau Ferreira. Clau, ¿estamos por ahí? Yo estoy, profe, pero no leí nada, la verdad. No importa, a ver, mira, no importa. Prefiero que me digas eso. Fíjate, Agustina. Estamos desde el área tegmental ventral hacia, dice, mesocortical, hacia la corteza, ¿sí? No estoy tomando examen, chicos. Estamos viendo que esto igual nosotros podríamos hacerlo si prestamos un poquito de atención, ¿sí? Y darnos cuenta que esto significa eso, que va desde el área de tegmental ventral hacia la cortical. Nigroestriatal, ¿quién se anima? Sin ser capísimo de la neurología, a ver. Nigroestriatal.
¿sí? De la sustancia nigra hasta el cuerpo estriado. ¿Estamos? Tubero infundibular, esa la vimos. ¿Qué era la tubero infundibular? ¿No se Esa acuerdan es la de que la... va desde el tuber cinerum, va desde el hipotálamo al tuber cinerum. Claro, que vimos la clase pasada, la tubero infundibular la vimos con prolactina, ¿recuerdan? Bien, y a partir del origen anatómico, las vías dopaminérgicas y su distribución del sistema nervioso central, y leyendo el texto antes presentado, hipotetiza las funciones. La mesolímbica, bueno, no vamos a adivinar, pero límbico, todo lo que es límbico, tiene que ver con funciones muy atadas a la emoción. ¿Estamos de acuerdo con eso? Aunque ustedes no sepan nada de neuro, vamos a recordar cuestiones muy básicas, ¿sí? Lo mesolímbico tiene que ver, acá lo tenemos, con cuestiones muy, pero muy antiguas, ¿sí? Antiguas, digo, arcaicas, en lo que es el cerebro. Entonces, mesolímbica, la verde que tenemos acá tenemos al cerebro desde el otro lado, de la otra perspectiva, y tenemos mesolímbica. Bien, la parte tenemos mesolímbico, dice, proyección de la corteza frontal y del sistema límbico, sistema mesolímbico cortical. Facilita conductas adaptativas en relación con la preservación del individuo y la especie, buscar alimento, procrear, ¿sí? Promueve sensaciones de placer que refuerzan las conductas adaptativas a la motivación, porque tiene que ver con la parte de la emocionalidad y con la cuestión más interna de la persona. Y también tiene que ver con la búsqueda de alimento y la procreación. Su disfunción se relaciona con la psicosis y con las adicciones. La dopamina está relacionada a la disfunción de la dopamina con el tema de adicciones. Entonces, tenemos el área tegmental ventral que vimos recién, proyecta de la corteza frontal al sistema límbico. Proyecta a la corteza frontal y al sistema límbico. Por eso, al proyectar a la corteza, se traduce en que tiene que estar relacionada con una conducta, ¿sí? Con una conducta adaptativa, algo más consciente. Luego tenemos la sustancia nigra que vimos, la nigroestriatal, ¿sí? Que va al cuerpo estriado, facilita la iniciación y el mantenimiento de movimientos voluntarios y ejecutados en respuesta a estímulos del medio ambiente. Su degeneración está íntimamente relacionada con la enfermedad de Parkinson. Ahora no, pero cuando ustedes vean núcleos de la base van a ver qué importante es la sustancia nigra y la dopamina en la regulación o en la modulación de los movimientos no deseados. Entonces, tenemos dos cosas importantes que nos tienen que quedar de la dopamina. Son las conductas, ¿sí? Que están relacionadas con las sensaciones, relacionadas con el placer y la motivación del sistema límbico, ¿sí? Al sistema límbico. Luego, la mesolímbico cortical, que tiene que ver con buscar alimento y la procreación, ¿sí? Y luego tenemos la sustancia nigra, relacionada con la dopamina, que tiene que ver con la facilitación de los movimientos y mantenimiento de los movimientos voluntarios, y saca de plano los involuntarios. Así que la dopamina nos tiene que quedar ahí. Y nos tiene que quedar también esto, que la disfunción se relaciona con la psicosis, pero también con las adicciones. Desórdenes en los sistemas dopaminérgicos difusos de la dopamina está relacionado con las adicciones. ¿Bien? Entonces, tenemos un pantallazo de dopamina y habíamos visto algo de la vía dopaminérgica tuberoinfundibular en lo que es la secreción de leche con la regulación de la dopamina con la secreción de prolactina. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? ¿Alguien que me conteste? Sí, profe. Bueno, vamos, así avanzo. Bien, muy bien. Gracias. Bien, ¿quién puede leer este segundo, por favor? Vamos, antes que se me escape. La vía Tienen tuberoinfundibular. miedo, no se vayan, me dicen que no hay punto. Sí, la vía tuberoinfundibular. Es un sistema neuroendocrino dopaminérgico compuesto por neuronas ubicadas en el núcleo arcuato dorsomedial del hipotálamo. Y ahí aclara que en el hipotálamo región A12, que tiene axones cortos que terminan en la zona extrema de la eminencia media, cerca del plexo capilar primario de los vasos portales que irrigan la hipófisis anterior.
La dopamina liberada allí es transportada por los vasos portales largos hacia el lóbulo anterior de la hipófisis. Estas neuronas tuberoinfundibulares dopaminérgicas reciben el nombre de TIDA y actúan sobre sus receptores D2 inhibitorios en la hipófisis, regulando la síntesis y liberación de péptidos derivados de la propio melanocortina. Ay, no me sale. Propio-melanocortina. Ok. Y la prolactina, de manera inhibitoria. Esto, fue visto en la unidad 9. Otro grupo de neuronas dopaminérgicas del núcleo arcuato dorsomedial y de la parte ventral del núcleo periventricular anterior, en el hipotálamo región A14, proyectan directamente sobre los lóbulos intermedio y posterior neural de la hipófisis y se denomina haz tuberohipofisario dopaminérgico o THDA. Esta vía regula también hormonas de la hipófisis, ya que la dopamina descargada en el lóbulo neural alcanza la hipófisis anterior por los vasos portales cortos. A partir del texto, realizar un modelo que lo represente. Bien. Nosotros esto vimos, ¿se acuerdan que vimos por lo menos, yo no sé si 6 o 7 modelos de esto, ¿lo recuerdan? Entonces, acá les traje este modelo que habíamos visto en la clase anterior, sí, que representaba la secreción, digamos, la secreción no, la conexión de los haces dopaminérgicos PHDA y THDA y TIDA sobre, digamos, con el cuerpo de las neuronas, porque recordemos que en el cuerpo de las neuronas hacen sinapsis otras neuronas que lo regulan, y los axones descargan los neurotransmisores que por los plexos capilares portales se dirigen a la hipófisis anterior, ¿sí? Así que ustedes, y yo insisto con esto, lo tenían que armar algo para el práctico número 9, pero sigan trabajando en los modelos, porque eso es algo que les consolida la información. Trabajen en sus propios modelos. Acá tenemos otro modelo que vimos la vez pasada. Y acá es donde quiero hablarles un poquito de algún tema que nos quedó, incluso me lo preguntaron en la clase presencial. ¿Qué pasa con la prolactina? Porque la prolactina tiene que ahora lo vamos a ver de vuelta, acá, tiene un mecanismo de retroalimentación de asa, ¿cómo era? Corta. De asa corta, ¿sí? Bien, y yo acá les traje otro, uno un poquito más complejo que vimos la clase anterior. Tiene en situaciones de baja concentración de prolactina, a ver, en concentraciones fisiológicas de prolactina, que es fisiológica la lactancia, pero es una situación especial, como es el embarazo en algunos momentos. Es una situación que cambia en la homeostasis de la fisiología. En este momento, en la lactancia, hay niveles aumentados de prolactina y hay receptores de prolactina sobre la neurona, ¿sí? La neurona inhibe con la dopamina tónicamente la secreción de prolactina, pero en momentos de amamantamiento hay un cambio ahí, ¿sí? Entonces, no se trata de cantidades, porque yo trataba de explicarles, pero la verdad que es complejo. Lo que sí vamos a definir vamos a quedar de acuerdo y pregúntenme si no se entiende. En situaciones fisiológicas con niveles bajos de prolactina, pero niveles que oscilan, que no estamos hablando de amamantamiento, hay una inhibición de la dopamina sobre la secreción de prolactina. De todas formas, hay una pequeña regulación de la prolactina sobre sí mismo, por eso es de asa corta, ¿sí? Y asa ultra corta incluso. Pero, digamos, en situaciones de prolactina alta, ¿sí?, también hay una regulación. Pero hay otros factores que modulan en el momento de la lactancia, porque si no, entendiéramos que a mayor cantidad de prolactina hay mayor cantidad de inhibición sobre la neurona dopaminérgica. ¿Me explico? ¿Me explico lo que quiero decir? A ver, lo intento de otra forma, cuéntenme. Voy de vuelta. Vamos a algo más simple. Hay una asa corta de retroalimentación, ¿sí? Hay una dopamina que inhibe tónicamente a la secreción de prolactina. Pero esa prolactina también tiene receptores en el cuerpo de la neurona, de forma que esta neurona también tiene más actividad cuando hay más cantidad de prolactina.
Pero hay otras, porque si no, al haber mucha prolactina en el momento de la lactancia, uno diría que hay mucha inhibición. Sin embargo, eso no funciona, porque sigue aumentando un poco la prolactina, pero no es una retroalimentación positiva, porque esta neurona al estimularse inhibe la prolactina. Pero en el momento especial, en la situación especial de lactancia, hay otros factores que juegan, por ejemplo, lo que es el estímulo del pezón, que, digamos, por otras vías neurales, estimula la secreción de prolactina. ¿Sí? Entonces es otro el equilibrio. Y ahí venía un poco la aclaración que tenía que hacer, porque se generaron dudas con alguna pavada que puedo haber dicho en la clase anterior que no quedó muy clara. ¿Ahora se entendió? Sí, profe. Bueno, no tomemos literal, digamos, es bien. Bueno, entonces, ahora les paso. Bien, los estímulos fisiológicos que regulan la secreción de prolactina son múltiples: la succión del pezón durante la lactancia, el estrés, el aumento de los esteroides del ovario, en especial los estrógenos. Estos estímulos los recoge el hipotálamo, que elabora factores liberadores de prolactina y los factores inhibidores, ¿sí? En mamíferos, el hipotálamo ejerce un efecto inhibidor sobre la síntesis y secreción de prolactina, que además está influenciado por otros factores liberadoras por las células lactótrofas de la adenohipófisis, así como de otras células de la hipófisis, regulación parácrina. El reflejo neuroendocrino de la absorción del pezón disminuye la dopamina y estimula la lactancia, ¿sí? A pesar de que tengamos por otro lado esto. Entonces, el reflejo neuroendocrino de la absorción del pezón disminuye la dopamina, ¿sí? Y estimula la lactancia. Bien. Y acá les pide que, digamos, a ver si me pueden leer, recuerden, en resumen, a ver, alguien que me pueda leer. Ahí leo, profe. Dale, Isaac. Dice, en resumen, una de las formas de caracterizar a los ejes de regulación es por la distancia de las señales que realiza la retroalimentación. A partir del siguiente modelo y sus conocimientos sobre el eje de la regulación del cortisol adquiridos en biología humana, modelice la retroalimentación del asa ultracorta, corta, larga y ultralarga de este mensajero químico. Bien. Entonces tenemos el ultracorto de hipotálamo hipófisis, ¿sí? Corto de hipotálamo de hipófisis, tenemos el 2, espérenme un cachito. De hipotálamo a hipófisis y a glándula endocrina, tenemos largo, ¿sí? De la hipófisis a la secreción de la hormona, y ultralargo, que es la hormona sobre el hipotálamo. ¿Está? Bien. Bien, porque tenemos la hormona liberadora acá. Por eso tenemos hormona liberadora hipófisis, acá está. Hipotálamo, hormona liberadora, acá tenemos el ultracorto. El corto es el hipotálamo y la hipófisis, ahí está. El largo es la hipófisis a la secreción de la hormona, y el ultralargo la hormona a el hipotálamo, ahí está. Bien, acá les traje otro que es genérico para que ustedes lo tengan, ¿sí? Para que se vea el asa ultracorta, que es el hipotálamo con la hormona liberadora, ¿sí? El asa corta, que es del hipotálamo a la hipófisis, a la adenohipófisis, el asa larga, que es de la hipófisis hasta la secreción de la hormona en la glándula periférica, y el ultralarga, que es de la hormona hacia... Bueno, esto tiene que funcionar para todas las hormonas con regulación hipotalámica hipofisiaria y la glándula periférica, ¿sí? Entonces tienen que poder hacerlo para todos, como vimos la clase pasada. Pareciera que estamos mezclando de vuelta endocrino con neuro, pero en realidad la diferenciación o la separación es a los fines para que nosotros aprendamos, o porque para poder tener una organización y estructura del conocimiento, pero en realidad están funcionando juntos, ¿sí? Y la relación respecto de los sistemas cerebrales con respecto a los hormonales, digamos, es directa, no son cosas diferentes. Bien, acá tenemos el ritmo circadiano, ¿sí? Lo que nos pidieron acá, que hagamos con el asa corta, ultracorta, larga, respecto de lo que es el eje del cortisol. Este es un ejemplo, algo que ustedes tienen que hacer y modelizar. Y acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Relacionados con el estrés, de la secreción del hipotálamo de la CRH, de la adenohipófisis, ¿sí? Y la liberación de ACTH,
y acá la liberación de ACTH, que los glucocorticoides que se secretan por la glándula suprarrenal y generan el cortisol que vuelve y produce una retroalimentación negativa. ¿Está? Eso mismo lo tienen que hacer ustedes y modelizar. Eso es lo que pretende este punto. ¿Está claro? Bien, bien. Bueno, ahora vamos a trabajar un ratito con cada uno de los otros neurotransmisores. Ya vimos lo que era dopamina, ¿sí? Y para recordar, a ver qué tan atentos estaban, ¿cuáles eran las funciones de la dopamina? A ver, a nivel estructura-función. ¿Qué funciones estaban relacionadas con el sistema dopaminérgico difuso? ¿Qué se le viene a la cabeza? La regulación de los movimientos voluntarios, la actividad durante Bien, las y eso relaciones era por el sexuales. sistema, esa vía de los movimientos voluntarios era... El que partía de la sustancia negra hacia lo que es Bien, la región cerebral. para mí es suficiente, me quedo tranquila. Algo quedó de la nigroestriatal. Bien, la tuberoinfundibular, ¿qué era? ¿Dopamina? Sí, la dopamina tuberoinfundibular, que tenía relación con la secreción de prolactina, ¿bien? Y luego teníamos la mesolímbica cortical, y que tenía que ver con ¿qué? Con la reproducción, con las emociones y con la búsqueda del alimento, ¿sí? Y si estaba desordenado, si había un desorden o que no estaba equilibrado el sistema de la dopamina, ¿qué problema podía generarse? Parkinsonismo o Adicciones. problemas de adicción. Problemas de adicciones. ¿Qué más? Psicosis. Psicosis. Perfecto. Hemos aprendido un montón. Bueno, con que nos queden después esos conceptos generales, ya, chocha, me voy. Bien, no, en serio, digamos, son cosas que tienen que quedar muy firmes y luego vamos a ir construyendo, son como los primeros ladrillos para que después sigan construyendo todo lo que son las vías y las funciones cerebrales. Bueno, vamos por otro ladrillo. El sistema difuso noradrenérgico. Dice, este lo puedo leer porque no me tapa. Es complejo y se origina en distintos núcleos, siendo el núcleo llamado locus coeruleus. Todos los años tengo que pronunciarlo de vuelta. Locus coeruleus o subcoeruleus, ubicado cerca del piso del cuarto ventrículo, el más importante y que tiene la relación con la adicción y la nicotina. ¿Sí? Entonces, bueno, ya, digamos, vamos viendo que este locus coeruleus, que está digamos, inervado o predominantemente presencia de neuronas noradrenérgicas, tienen relación con la adicción a la nicotina, ya lo van a ver, ya que está muy implicado en los estados de ansiedad, y desde allí parten diferentes vías, una de ellas muy relacionada con las respuestas emocionales. Entonces, estas respuestas emocionales de la noradrenalina son distintas que las del sistema límbico, ¿sí? Que estaban más relacionados, que también está en el sistema límbico la noradrenalina, ¿sí? Pero noradrenérgico. Pero lo habíamos visto con la dopamina. Bien, pero fíjense que acá en el sistema límbico también está. Entonces, el siguiente modelo identifica el locus coeruleus y las estructuras que son inervadas por esta vía del sistema noradrenérgico difuso. Otro grupo de neuronas noradrenérgicas importante se localiza en la parte lateral de la médula y formación reticular, también en relación al núcleo del tracto solitario dorsal del vago. Ubíquelas en el modelo. Como siempre, los malcrio un poco, lástima que ya se terminan las clases virtuales, y acá viene la malcrianza. Bien. Entonces, esto es lo que ustedes tenían que llenar, ¿sí? ¿Dónde está el sistema noradrenérgico? ¿Sí? Tenemos el neocórtex, el locus coeruleus, yo le decía ciruleus, por eso coeruleus. Temporal, el lóbulo temporal, el hipotálamo, ¿sí? El neocórtex tiene prolongaciones al neocórtex, ¿sí? Por eso es que tenemos emociones, porque podemos ser conscientes de esas emociones. Y tenemos prolongaciones del locus coeruleus al cerebro, ¿sí? Y a la médula espinal descendente. Entonces, facilita los desplazamientos de la atención ante estímulos novedosos, ¿sí? La noradrenalina, aumenta la capacidad de respuesta del cerebro acelerando la percepción, la integración y la elaboración de conductas acordes. Tiene mucho que ver con la cognición, entonces, ¿sí? De
su función se relaciona con la atención y la alerta, ciclos de sueño y vigilia, aprendizaje y memoria, estados de ánimo, percepción del dolor, metabolismo cerebral. Su disfunción se relaciona con la ansiedad, la depresión y los ataques de pánico. Sus neuronas de origen degeneran en la enfermedad, ¿qué dice? Porque yo, en la enfermedad de Parkinson, de Alzheimer y en el síndrome de Down. Bien, entonces tenemos de vuelta noradrenalina. La vamos a relacionar con su descontrol o su desregulación, tiene relación con la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, ¿sí? Y con la adicción a la nicotina. Recuerden que, ¿por qué con la adicción a la nicotina? Por el tema de la ansiedad. Vieron que muchas personas fuman, digamos, cuando se sienten ansiosos, como una respuesta. Es un mecanismo, la nicotina es muy adictiva, tiene relación con la dopamina, pero también tiene relación con esto por el tema de la ansiedad, ¿sí? Pero la noradrenalina, digamos, estos circuitos son recontra importantes. Tiene que haber algo muy relacionado con lo que es la parte porque va al neocortes y tiene prolongaciones a la corteza, y tiene que ver también con los estados de alerta, con los de aprendizaje y memoria. Recordemos eso muy importante, con aprendizaje y memoria, con percepción del dolor, con metabolismo cerebral, justamente, ¿sí? Y tiene que tener otras cuestiones muy importantes, con sueño-vigilia, ¿sí? Y con dice aumento y capacidad de respuesta del cerebro, acelerando la percepción, integración y la elaboración de conductas acordes. Esa elaboración de conductas acordes y facilita los desplazamientos de la atención, también tiene que ver con las conexiones, ¿no? Con las coordinaciones del cerebelo y las ejecuciones, porque va por la médula ósea, por la médula espinal. ¿Sí? No es tan claro para ustedes, yo entiendo, porque hemos recordado lo que era la dopamina y ya venimos trabajando de la clase pasada, pero el noradrenérgico vamos a quedarnos muy con el aprendizaje y memoria, ¿sí? Sobre todo el aprendizaje con lo que es el hipotálamo, el sistema límbico y las proyecciones a la corteza y la percepción del dolor, ¿sí? Después más adelante veremos a ver si nos quedó algo de la noradrenalina. Y por ahí, por relación, para que nos quede algo pegado en el sistema límbico, que todo lo que esté relacionado con nuestras emociones, les comento que más vamos a aprender y más nos va a quedar el engrama pegado. Recordemos que la adicción a la nicotina se relaciona con la noradrenalina, pero porque tiene que ver con la ansiedad. Y la disfunción en el sistema noradrenérgico difuso pueden relacionarse con ansiedad, depresión y ataques de pánico. ¿Bien? ¿Estamos, chicos? Vamos. Nadie me contesta. Me voy a sentir con ansiedad. Bueno, vamos. El sistema serotoninérgico. Entonces vimos la dopamina, vimos la noradrenalina y ahora vamos a ver la serotonina, el sistema serotoninérgico. ¿Sí? Bien, otra. Tiene otros tipos de receptores. La noradrenalina tiene otros tipos de receptores. También luego las relacionaremos con el tema de noradrenalina y adrenalina, que son hormonas, ¿sí? Noradrenalina, que son como neuropéptidos, ¿está? ¿Por qué las llamo así? ¿Por qué las puse así como noradrenalina y adrenalina? ¿Dónde las vimos también? ¿Se recuerdan? No es la primera vez que vimos que la secreta la glándula suprarrenal. Perfecto. La médula. Bien, pero entonces ahí tienen como otro tipo de función. Está la adrenalina y la noradrenalina. Otro tipo de función y otro tipo de cantidad de secreción. ¿Sí? Bien. Pero acá en el cerebro, digamos, su función es de neurotransmisor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente va a tener una secreción, digamos, una síntesis. ¿Por qué? ¿Por qué tipo de célula? Por una neurona, ¿sí? Y se va a producir por los axones, se va a liberar en los axones ante una respuesta de integración de la neurona, que en un momento descarga su neurotransmisor. ¿Y por qué descargan las neuronas los neurotransmisores?
Isaac, No, iba a decir que generalmente las descargas son por procesos sinápticos y una despolarización de la neurona va a generar eh, esos impulsos nerviosos que terminan generando la exocitosis de vesículas con neurotransmisores, o sea, claro, porque se someramente. trata, lo que tenemos que tratar de imaginarnos, ¿vieron la película esta? Ay, ¿cómo es? La de ese es de los chicos, donde están las emociones, que está alegría, Inside Out, tristeza. la de... no me sale en Intensamente. español el nombre. Intensamente. Esa. Sí, es genial esa película. Mírenla porque es genial. No tiene conceptos, digamos, depende de la interpretación, ¿no? Pero no tiene conceptos equivocados. Pero de todas formas, ahí habla de las emociones, cómo se generan las emociones y también habla de los engramas y cómo está la memoria. Y les puedo asegurar que es una muy buena, no es para estudiar, pero las bases científicas de que se hizo están adecuadas. Hay muy buenos paralelismos. Pero bueno, a mí me costaba pensar cómo se produce una idea, cómo se genera, es todo corriente, es todo conexiones. Y las neuronas tienen conexiones y esos tipos de neuronas trabajan con las mismas conexiones y los mismos neurotransmisores. Porque esas neuronas tienen una función especial y me interesa que mantengan esa función o ese tipo de funciones y se conectan con otras neuronas que tienen receptores, ¿sí?, dopaminérgicos o tienen receptores serotoninérgicos y pueden ser otro tipo de neuronas, ¿sí? La neurona serotoninérgica se puede comunicar con otra neurona que que va a terminar poniendo por el mecanismo de todo o nada, va a terminar degranulando o eliminando un tipo de neurotransmisor, pero va a tener, digamos, conexiones o sinapsis con otros tipos de neuronas. ¿Está claro eso? Me dicen que no. Sí, ¿Sí? Sí, pero yo sé que yo le estoy pidiendo que la cabeza, capaz que son las 9 de la noche casi, yo le estoy pidiendo que imaginen intensamente, pero es así. Entonces vimos un tipo de neuronas que son cables de colores, ponele, porque tienen una moneda de un color y solamente se comunican con ese color, que está relacionado con algunas funciones. Vimos las funciones de la dopamina, vimos las funciones de la noradrenal, del sistema difuso noradrenérgico, pero yo les dije, ojo, que esa moneda, ese tipo de molécula en el cuerpo, en otro lugar del cuerpo, se maneja como si fuera una hormona, porque no la sintetiza una neurona, la sintetiza la glándula suprarrenal, ¿sí? Y sin embargo, es la misma molécula, ¿sí? Es la misma molécula, nada más que en cerebro significa otra cosa. ¿Qué otras cosas identificaron en cerebro que vieron en otras partes del cuerpo? ¿No les llamó la atención la clase pasada la colecistoquinina, el péptido VIP? Isaac, que ¿no te llamó la generalmente atención? regulan el apetito, o sea, van a inhibir el apetito a nivel gastrointestinal. O Claro, no, al revés creo. pero no es que viajan de un lado al otro, ¿sí? Sino que se generan en ese microambiente y tienen funciones similares, pero vos fíjate qué casualidad. El péptido inhibidor gástrico, ¿sí?, tiene su correlato en cerebro y tiene una función relacionada con la ingesta, ¿no? Y en este caso también relacionada con la secreción de prolactina. Bueno, cuando vas descubriendo, hoy hablaba con Cecilia de eso, nosotros repasábamos todos los años las clases y te aparecen un montón de dudas, porque vos decís, uy, esto, y ahora con lo que sabemos de esto. Pero bueno, así es el conocimiento. Vamos poniendo ladrillos y vamos entendiendo, estructurando y relacionando. Entonces, volviendo atrás, dopamina, vimos sistema modulatorio de dopamina, vimos noradrenalina, veamos serotonina. A ver, sistema serotoninérgico, ¿quién se anima? Porfi. Ahí lo leo, profe. Dale, Dice, dale. el sistema serotoninérgico se origina en los núcleos del RAFE, Magnus, Pedius y Oscurus, no, Pallidus y Oscurus, que proyectan sus axones hacia la médula espinal, donde inerva neuronas motoras y sensoriales, y hacia otras extensas zonas del encéfalo. Los efectos de los terminales serotoninérgicos pueden ser excitadores sobre neuronas motoras de la médula o inhibidores en las fibras nociceptivas que entran en la médula.
En el siguiente modelo, identifique los núcleos y las estructuras que son inervadas por el sistema serotoninérgico. ¿Oscuros no era algo de Harry Potter o yo me equivoqué? Sí, me parece que tenían algunos monstruitos de esos así. Bueno, acá yo menciono estas cosas a ver si puedo lograr recurrir a sus sistemas límbicos, ¿sí? Para que me asocien a algo que les guste para lograr guardarlo en la memoria, ¿sí? Por eso es que lo que no nos gusta, las materias que no nos gustan, son cuestiones que tenemos que tratar de hacer una relación con nuestra propia historia y nuestras propias sensaciones para poder apelar a la memoria. Porque como ustedes ven, las proyecciones de lo que es la memoria va desde el hipocampo, el hipotálamo, digamos, y el sistema límbico hacia la corteza, y no es al revés. Entonces, si nosotros logramos asociar algunos conceptos que nos cuestan emociones, lo más probable es que se graben con mejor facilidad que si fueran, digamos, si nosotros los tenemos sin emociones y sin... Está bien que hay perfiles cerebrales distintos y, digamos, maneras diferentes, ¿no? Caracteres, perfiles psicológicos diferentes. Bien, sistema serotoninérgico, la serotonina. Entonces tenemos los ganglios de la base, el cerebelo, ¿sí? Los núcleos del RAFE. Acá están las vedettes del sistema serotoninérgico, ¿sí? La conexión, los núcleos del RAFE, ¿sí? La conexión descendente con la médula espinal, conexión con el cerebelo, estos núcleos del RAFE que tienen sistemas ascendentes para lo que es el hipocampo, el tálamo, ¿sí? El tálamo, el hipotálamo, el lóbulo temporal, tenemos, y conexiones también con la corteza, ¿sí? Y los ganglios de la base. ¿Está? Bueno, este es el sistema serotoninérgico, la serotonina. ¿Recuerdan la serotonina de la clase pasada? ¿Qué era lo que hacía la serotonina con la prolactina? Ay, la memoria de estos chicos, por favor. Puede ser que la estimula. ¿Era? La estimula, sí, sí. La estimulaba, ¿sí? Muy bien. Teníamos un grafiquito que la dopamina la inhibía y la serotonina la estimulaba. Muy bien, y tenía que ver con la vuelta de la succión también, ¿sí? Bien. Junto con el sistema noradrenérgico que vimos anteriormente, el otro ladrillo que estábamos trabajando, este ladrillo de nuestro conocimiento, que es el sistema serotoninérgico, ¿sí? Forma parte del SARA. ¿Qué es el SARA? Ya vamos a ver. ¿Quién alcanzó a ver esto? El sistema ascendente reticular activador o algo así era. Bueno, me encanta, por lo menos algo buenísimo. Y sus funciones son complementarias. Despiertan y ponen alerta a los hemisferios cerebrales. Su función se relaciona con la atención y la alerta, los ciclos de sueño-vigilia, la serotonina es recontra importante, aprendizaje y memoria, estados de ánimo, percepción del dolor, se parece también a la noradrenalina, ¿no? En este caso, metabolismo cerebral. A ver, un cachito. Sí, percepción del dolor, la noradrenalina también. Y metabolismo cerebral, la serotonina también. Pero bueno, me gusta mucho esto que tiene relación con la alerta, la atención y la alerta, los sitios de vigilia. Fíjense que está también en los lugares de aprendizaje y memoria, en los estados de ánimo, ¿sí? Y la serotonina, digamos, si hay disfunción, que tiene problemas con la ansiedad, pánico, con la depresión, suicidio, obsesión, compulsión, fobia social, agresión, ¿sí? ¿Dónde hay serotonina en los alimentos? ¿Qué comemos que tienen por ahí algo que... Conducta alimentaria y sexual también, ¿sí? Si hay desregulación, podemos tener problemas ahí. Profe, ¿no es con el tema del triptófano? Ajá, bien. ¿Y qué tiene? ¿Qué nos dicen que tenemos que comer para sentirnos bien y que no nos deprimamos? Y que yo hago muchísimo caso. El chocolate, profe. El chocolate, claro, porque digamos, tiene, digamos, los componentes como para producir la serotonina, las bananas también, las nueces, que son componentes que, digamos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos este tipo, les decimos a las personas que traten de no miramos los metabolismos, ¿no? Metabolitos de los neurotransmisores,
le decimos que traten de no comer demasiado de eso porque nos afectan en la determinación química, digamos, en la cuantificación de estos componentes. Pero bueno, la serotonina es como la hormona del buen humor, ¿sí? Aprendizaje, memoria, recuérdenla, yo la recuerdo así, pero bueno, ustedes pónganle el nombre que quieran. Tiene que ver con despiertan y ponen alerta en los hemisferios cerebrales, la atención y la alerta, muchos de serotonina, ciclo sueño-vigilia, y su desregulación tiene que ver muy profundamente con la depresión, suicidio, obsesión, convulsión, ¿sí? Con problemas psiquiátricos, ¿sí? Bien. Bien, y acá aparece el cuco, que algo había dicho Isaac, así que por favor les pido que lo lean. A ver si alguien me ayuda. Bueno, Aldana y Isaac siempre dispuestos. A ver, por fin. Bueno, voy yo, porque así vamos rápido. Existe una región en el encéfalo. profe. ¿Eh? ¿Leo? No, voy. Existe una región en no me caliento ni nada, vamos nomás porque se nos hace tarde. Existe una región en el encéfalo que se extiende desde la parte alta de la médula cervical por el tronco cerebral, ahí le vi, mesencéfalo, tubérculos cuadrigéminos, diencéfalo, hipotálamo, subtálamo y tálamo, y aparece como una red de donde proviene su nombre. ¿Sí? El nombre es Sustancia reticular. Sustancia reticular. Sistema reticular. Bien. Hasta recién habíamos visto los ladrillos que yo les dije, que era como subdividir el conocimiento trabajando con sistemas de conexiones neuronales, con cables, como le digo yo, no le digan a nadie, que secretan la misma sustancia, el mismo neurotransmisor. Son como cables de un color, de otro color, que se relacionan con determinadas funciones. Armamos ladrillos por funciones. Acá lo que estamos viendo es una formación de tipo anatómico, no funcional. Esto es anatómico, es algo que en anatomía y en histología se ve como una sustancia en un corte transversal del tallo, se ve como una sustancia reticular, ¿sí? Que por eso se llama así, que tiene que ver con este tipo de disposición de las neuronas, pero que está relacionado con algunas funciones. Pero no es un tipo de neurotransmisor el predominante, sino que está agrupado por una forma más bien anatómica. ¿Me expliqué bien? Bien, entonces esto es más estructura-función. Función como vimos antes. Entonces, tenemos cuatro sistemas, el SARA, el SARI, el SDRA y SDRI. ¿Qué quiere decir SARA? Sistema reticular ascendente, lo dijeron, el SARI. Refiere a inhibidor la I. Bien. A diferencia del otro. Ascendente activador, bien. Ascendente inhibidor, y el CDRA. Sistema descendente reticular activador, y el otro Bien. sería el inhibidor. Bien, estos, digamos, es un sistema, ¿sí? Es un sistema que se ve, digamos, acá en el tallo, en la médula, en el bulbo, ¿sí? Que tenemos el mesencéfalo y la médula espinal acá, y un puente y el cerebro, ¿no? El tronco cerebral, el tallo cerebral, la médula oblonga, y estos sistemas que anatómica e histológicamente se ven como reticulares. Entonces, están los núcleos cerebrales, como por ejemplo la sustancia negra que secreta. Dopamina. Secreta, que está predominantemente conformada por dopamina. Bien, por neuronas dopaminérgicas. ¿Sí? Tenemos los núcleos gigantoganglionar de la formación reticular. No lo vimos recién. Y el locus ceruleus, ¿qué era? ¿Qué neurotransmisor era? Noradrenalina. Bien. Y tenemos los núcleos del RAFE, ¿qué dijimos recién? ¿Se acuerdan? La serotonina, profe. La serotonina. Nos queda el núcleo gigantoganglionar de la formación reticular. ¿Qué onda? Libera acetilcolina, profe, de ese grupo. Colinérgico. Bien, ahora lo vamos a ver porque nos falta. Todavía nos faltaba ese ladrillo funcional, ¿sí? Y acá estamos con los ladrillos que son estructurales.
¿sí? Un ladrillo estructural, para ver esto. Vimos entonces algunas formaciones que se parecen y que tienen la misma función, y esto es estructura. Pero en esa estructura hay estas regiones que son reticulares, pero que se sabe que están asociadas a una determinada función, pero lo asociamos a la estructura. Bueno, acá están los cortes que está observando. Sabemos. Entonces, la formación reticular se refiere a la red de neuronas y sus haces de fibras entrecruzadas en el tallo cerebral. Localización desde la porción anterior y media de la médula oblonga, puente mesencéfalo y parte del diencéfalo. Sin embargo, la red continúa en dirección rostral hacia el tálamo y el hipotálamo, y en dirección caudal hacia la red propio espinal de la médula espinal. La formación reticular en dirección caudal, hacia arriba, establece conexiones con el diencéfalo y con el cerebro, envía información hacia esas estructuras para que se genere una respuesta posteriormente. Hacia abajo, tiene aferencias hacia la médula espinal, en donde también genera algunas respuestas. Entonces, la formación reticular, ¿sí? De una forma diferente vista, los núcleos del RAFE que vimos recién, el núcleo magnocelular, ¿sí? El núcleo lateral, el cuarto ventrículo, ¿sí? El acueducto cerebral. Y acá tenemos hacia arriba y hacia abajo. Bien, es otra forma de graficar para que veamos esto que tiene diferentes cortes. Ustedes tenían diferentes cortes, y esto es como más tridimensional. Y acá me gustó esto que encontré, porque tenemos la formación reticular, que es la media, la paramediana y la lateral, que es al nivel estructura. Tenemos el núcleo reticular central, el núcleo magno del RAFE, los núcleos del RAFE, y fíjense cómo está asociado a la serotonina, ¿sí? La acetilcolina, acá en esta región, como vimos recién, bien, los colinérgicos, la serotonina también en los núcleos del RAFE acá, la noradrenalina, al locus ceruleus acá, o coreus, como le ponen en otros lugares, los núcleos del RAFE otra vez, que eran a serotonina, ¿bien? Entonces, y la adrenalina también, noradrenalina y adrenalina. Son los colinérgicos. Entonces, otra vez, asociaciones, estas son varios, el predominio de los neurotransmisores son varios, está estructurado, digamos, o lo estamos estudiando por la estructura y asociando la función. Entonces, acá están los núcleos de las formaciones reticulares, para repasar nada más, y hay núcleos histaminérgicos que no mencionamos, bien, y glutamatérgicos, que no hemos mencionado en este momento. Obviamente que son aglutamato, pero no lo tenemos como un sistema modulatorio difuso, como tan marcado el noradrenérgico, el serotoninérgico y los colinérgicos que ahora vamos a ver. Bien, acá están las funciones, ¿sí? Sobre todo, ya casi que me fui mucho más de lo que pedía, ¿sí? Pero bueno, acá, como dice, está asociado a el estado de vigilia-sueño, a la motricidad, a la sensibilidad, funciones autonómicas, endócrinas y funciones cognitivas. Y teniendo todo ese tipo, toda esta cantidad de neurotransmisores, no tenemos dudas que las funciones son realmente variadas, y tenemos lo que es conciencia, ¿sí? Regulación de la transición sueño-vigilia. Yo creería que se asocia mucho el SARA a la regulación o al estado de sueño-vigilia, como muy importante, está muy asociado a esta parte cerebral. La atención, desde estado de conciencia, relajada y distraída a periodos de alta tensión, eso también está relacionado, ¿sí? Y nada, conciencia reducida, qué sé yo, pero bueno, la atención, la conciencia, la regulación de la transición sueño-vigilia son como funciones muy importantes del SARA. Bien, vamos ahora al otro ladrillo, que no puedo leer porque ahí sí me tapa, por favor, que es el colinérgico. Ahí dice, profe, uno de los núcleos que componen la estructura del punto anterior integra otro sistema modulatorio difuso, el colinérgico, cuyas neuronas localizadas en la zona de transición entre el puente y el mesencéfalo envían señales al tálamo y lo activan. Este sistema difuso colinérgico posee otros núcleos, como los de la región del prosencéfalo basal, con el núcleo de Meynert, y que irradia
que irradia al neocórtex y participa de funciones relacionadas con la memoria y la cognición, y de los núcleos del tallo llamados tegmental dorsolateral pontino y tegmental pedúnculo pontino. En el siguiente modelo identifique los núcleos citados y las estructuras que son inervadas por el sistema colinérgico. Bien, bien. Alguien preguntó, volviendo recién, perdónenme, pero me salteé, ¿a qué se refiere con metabolismo cerebral? Las neuronas no parece, pero son células. Son células que necesitan una irrigación y necesitan metabolismo como cualquier célula que se precie de ser célula. Entonces necesitan tener insumos como glucosa, ¿sí? Como ácidos grasos, como aminoácidos, y necesitan tener sus propios mecanismos internos para mantenerse activas, para mantenerse nutridas y para poder, digamos, hacer del anabolismo y el catabolismo como toda neurona. Tienen características especiales, necesitan mucho la oxigenación y algunos mecanismos. Bueno, la regulación, a veces esa modulación del metabolismo, también está determinado por algunos neurotransmisores. Cuando las neuronas se ponen más activas, tienden a consumir más glucosa, necesitan más oxígeno en algunos momentos. Y eso también está modulado por los neurotransmisores. Sí, no sé si respondí. A ver. Sí, sí, bien. Bien, ahora vamos por el colinérgico. Bien. Espérenme un cachito porque... Ahí está. Bien. Acá está la ayudita, el ayudín. Tenemos las neuronas del núcleo de Meissner, las neuronas del núcleo pontino tegmental, ¿sí? Que son dos sistemas diferentes que se interrelacionan y son colinérgicos, de acetilcolina, ¿sí? que secretan acetilcolina. Bien, estos núcleos colinérgicos tienen proyecciones. El de Meissner hacia la corteza, ¿sí? Pasando por, digamos, proyecciones incluso, digamos, que son hasta posteriores, cerca del cerebelo, y el pontino tegmental tiene sí conexiones directas con cerebelo y descendentes con la médula. ¿Bien? Bueno, entonces estas son las estructuras que están inervadas por el sistema colinérgico, y tenemos dos núcleos principales, y acá nos dice que este sistema difuso colinérgico posee otros núcleos, ¿sí? Como en el núcleo, digamos, con la región de prosencéfalo basal, con el núcleo de Meissner, que irradia el neocórtex y participa en funciones relacionadas con la memoria y la cognición, otra vez, de los núcleos del tallo llamados dorsolateral pontino y tegmental pedúnculo pontino, el PPT. Entonces tenemos el sistema colinérgico, está dibujado de otra forma, pero que dice lo mismo, y dos subsistemas, un complejo prosencéfalo basal, núcleos septales proyectan al hipocampo, acá está, núcleos septales que proyectan al hipotálamo, el núcleo basal de Meissner proyecta la corteza, facilitan procesos de memoria de aprendizaje, su degeneración está íntimamente relacionada con la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Complejo tegmental pontomesencéfalo, efecto activador de la corteza, forma parte del SARA, lo vimos recién, modulan la actividad del tálamo conjunto con el sistema noradrenérgico y serotoninérgico, promueven todos los fenómenos de etapas del sueño y movimientos oculares rápidos, el sueño REM. Entonces, tiene que ver la acetilcolina o colinérgicos con la memoria y el aprendizaje, ¿sí? Vimos que tenía una relación muy importante con el SARA, acá estamos viendo, tenía que ver, ¿se acuerdan? Con la sueño y vigilia, pero acá, evidente, tiene una relación directa con el fenómeno de la etapa del sueño REM, de los movimientos oculares, ¿bien? Así que bueno, y tiene proyecciones al hipocampo, así que bueno, tendría que estar relacionado también con la memoria. Bueno, ya vamos terminando, otro ejemplo más
Después vean ustedes, háganse un cuadrito para ver, empezar a aprender, a ver, si tengo que tener aprendizaje, bueno, tendría que estar relacionado con el hipocampo, la memoria con el hipocampo, qué pasa con el sistema límbico. Entonces tenemos que empezar a relacionar estructura-función, ya le digo, para tener otro ladrillo de conocimiento para luego poder comprender lo que viene, que son funciones superiores, ¿no? O funciones ejecutivas. Estos sistemas modulatorios difusos están regulados por otros mensajeros químicos, principalmente provenientes del hipotálamo. Por ejemplo, en el área postolateral del hipotálamo se liberan orexinas y el neuropéptido hormona concentradora de melatonina. Entonces ahora, encima que nos estamos recansados de escuchar ¿cómo se llama? Estamos viendo, ay Dios mío, la nona se clavó. Hormonas, estábamos viendo neurotransmisores, ahora nos aparecen los neuropéptidos, ¿sí? Neuropéptidos. ¿Qué son los neuropéptidos? Estábamos viendo neurotransmisores. Mensajeros químicos son también, ¿sí? Otros mensajeros químicos, por lo que los neurotransmisores son mensajeros químicos que están secretados, no me gusta decir secretados por las neuronas, pero están producidos por las neuronas, por los axones, liberados por los axones neuronales, pero estos son otros mensajeros químicos, ¿sí? ¿Y qué pasa con las orexinas y el neuropéptido hormona concentradora de melatonina? ¿Tienen idea por qué no se llaman neurotransmisores? No, profe, la verdad ni idea. Bueno, la diferencia, digamos, en realidad es que estos vienen a modular, ¿sí? No son directamente que producen una función por una sinapsis, ¿sí? Sino que vienen a modular, tienen otro tipo, son neuromoduladores, ¿sí? Los otros son neurotransmisores, transmiten una señal concreta, con un estímulo del todo nada y tiene que ver con la cabeza de la parte de la sinapsis de la neurona, ¿no? Para que la neurona termine descargando o no descargando su neurotransmisor. Estos modulan la respuesta de la neurona, ¿sí? Pero no son un neurotransmisor en sí mismo. Pero son importantes porque te pueden, digamos, modificar alguna señal, ¿bien? Y su presencia determina algunas actividades. Entonces, el MSH, ojo que no es la MSH, no es la hormona melanocito estimulante, no. Es un neuropéptido que se llama hormona concentradora de melatonina, ¿sí? Sus vías proyectan a distintas regiones del sistema nervioso central, pero con importante densidad hacia los sistemas activadores ascendentes. Dado que la MSH en los ventrículos cerebrales, en el núcleo dorsal de Rafi, en la formación reticular pontina, facilita la generación del sueño. Vieron que dijimos que el SARA, ¿sí?, estaba relacionado con los ciclos de sueño-vigilia, ¿sí? ¿Recuerdan recién? Y que estaba regulada por muchos neurotransmisores, pero bueno, hay también algunos neuromoduladores, como es la MSH, ¿sí? Y que está en esas áreas del núcleo dorsal de Rafi en la formación reticular pontina. Es posible que las neuronas MSH-érgicas, ¿sí?, porque son secretados por neuronas, inhiban la actividad de sistemas activadores para ejercer su función hipnogénica y orexigénica, ¿sí? Entonces modulan, ¿sí?, inhiban la actividad de los sistemas activadores para ejercer su acción hipnogénica y orexigénica. Mientras que la hipnogénica y orexigénica. Mientras que la orexina estimula los núcleos dopaminérgicos, noradrenérgicos y colinérgicos, estimulando la ingesta, el estado de alerta y el desgaste energético. Yo creo que el mareo que deben tener ustedes, como recién la canción de Cerati, debe ser importante. Si quieren, se le pongo de vuelta la canción de Cerati de mareo. El siguiente modelo explica la modulación de orexina sobre vías de sistemas modulatorios difusos. Incorpora en él la modulación de MSH. ¿Sí? Vamos acá tenemos la secreción de hipocretina y orexina, ¿sí? La hipocretina y orexina son, dijimos, neuromoduladores relacionados con
la ingesta. Estos son sobre todo con la ingesta, pero también con la vigilia. Tenemos las conexiones con los núcleos del RAFE, de la serotonina, con el locus coeruleus y con la norepinefrina, ¿sí? O noradrenalina, con la dopamina del área tegmental ventral, ¿sí? Y el núcleo accumbens, que hoy no lo nombramos, que tenía que ver recién con las regiones que teníamos de dopamina. Bien, vamos por la MSH y terminamos. La hormona concentraciones de melatonina o hormona concentraciones de melanina es un neuropéptido hipotalámico demostrando que regulan el apetito y balance energético. También estaba relacionado con el sueño vigilia, ¿se acuerdan? Es un péptido con efecto orexigénico, se sintetiza en la zona lateral del hipotálamo, es un antagonista funcional de la melanocortina. La administración de MSH aumenta la ingesta de alimentos y el tratamiento crónico con un agonista de receptor MSH1 y transgénico sobreexpresión promueve hiperfagia, aumento de peso y lipogénesis. Disminuye la temperatura corporal central. Así que bueno, esto lo vamos a ver después con las neuronas NPI y AGRP, eso lo vamos a ver después. Pero comentar, acá lo importante es saber que hay otros mensajeros químicos que no son neurotransmisores, pero que son igualmente importantes porque tienen una función modulatoria sobre funciones importantes del cerebro como son el hambre, ¿no? En realidad el apetito, ¿sí? La vigilia, el sueño, ¿sí? Son mediadores químicos de importancia y provocan una modulación. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, a ver. Así que bueno, terminamos hoy, lo recordamos a Cerati. Bueno, no sé si podré verles las caras un poquito, porque hoy nos vemos, yo ya no doy más clases por esto. ¿Cómo voy a hacer? Y bueno, si quieren, sí, si quieren escuchamos Mareo otra vez de Cerati, que es tan linda esa canción. Sí, es mucho, pero acuérdense, construyan con ladrillos, ¿sí? Comiencen primero, gracias María José Roga. Me encanta verlos, me encanta estar mirándolos. Ahí está María. Sí. Me encanta verlos visto de vuelta en lo presencial. No se desanimen, recuerden que esto de la pandemia a ustedes les trajo herramientas positivas porque son supervivientes, ¿sí? Porque han aprendido un montón de cosas, se autogestionaron, así que eso les tiene que servir para adelante, como algo positivo, tómenlo como una herramienta que adquirieron de autoformación. Así que bueno, muchas gracias chicos por estas clases que hemos tenido y cualquier cosa me mandan algún mensaje, algún mail y yo les respondo al Yahoo, silvialorena2004@yahoo.com.ar, ahí lo miro. Gracias chicos. Profe, ¿usted está en la clase presencial de mañana? No, mañana es a las 10 de la mañana creo, así que bueno. Les agradezco mucho esta cursada y les deseo muchísima suerte. Gracias, profe. No, gracias a ustedes, en serio, gracias. Y gracias por mostrarme sus caritas. ¡Ay, hay un bebé! ¡Clau Ferreira, hay un bebé estudiando! ¡Gracias! ¡Qué lindo regalo! ¡Qué lindo regalo! Hay un bebé estudiando fisiología. ¡Qué bonito! Bueno. Ánimo que queda esta última parte, no se desanimen, vamos. Chao. Bueno, gracias. Gracias, profe.